Martín Mica Maxlow, no me nombró Martín Mica Maxlow. Dividir esta conversación en dos partes. La primera, contarles un poco cómo llegué a hacer esta monografía y motivarlos a que conversemos. Entonces yo voy a contarles un poco una especie de cómo sucedió que se escribió esta monografía que se llama algo así como Investigación sobre la conciencia moral, y a ver si se produce como un, no sé, un intercambio. Vamos a ver. Así que agradezco mucho esta ocasión. Esta monografía se hizo el año 2010, terminado el proceso de las disciplinas. Cuando yo terminé mi proceso de disciplina se recomendó la producción de monografías. Esto era así como medio escolar. Terminaba un proceso de disciplina y te recomendaban la producción de monografías para fortalecer el trabajo de ascesis. La ascesis, que uno recibe unos ciertos materiales, pero cuesta entender lo que es la ascesis, yo la entendí así. Como procedimientos internos que uno mismo desarrolla para desplazar el yo y acceder a los espacios de la profundidad de la conciencia. Eso me pareció que era la ascesis. Lo profundo, como todos más o menos nos han explicado, se encuentra en los límites de lo representable. Y más allá de ese límite, no hay representación, no hay espacialidad, no hay temporalidad. Es decir, esa profundidad es un lugar donde uno no puede llegar. Entonces los trabajos de ascesis consisten en llegar a un lugar donde no se puede llegar, que no está a mi alcance, que no es posible para el yo. Y esa particularidad de encontrar el modo de tomar contacto con algo que es imposible es la gracia de los trabajos que hacemos los maestros de la escuela de Ciro. ¿Está bien? Resulta que ese esfuerzo por desplazar el yo tiene su gracia. O sea, uno está en este esfuerzo de llegar a un lugar imposible y se produce una cosa que es importante. Se produce algo que llamamos la inspiración. Se producen estos estados inspirados. ¿Y de qué sirve un estado inspirado? Sirve para resolver problemas complejos, para resolver asuntos que de otro modo no podemos resolver. Porque si hay asuntos que podemos resolver de otro modo, no los vamos a inspirar, los vamos a resolver normalmente. Así que lo que no tiene solución del modo habitual, apelamos a esto que llamamos la inspiración. Pero resulta que para nosotros la inspiración no es una casualidad, sino que buscamos que nos llegue. Y buscar que nos llegue es este esfuerzo. Acceder a un lugar que no se puede acceder. Estos casos de conciencia inspirada permiten resolver muchas cosas. Es decir, problemas científicos, problemas artísticos. O sea, hay muchas cosas que uno puede resolver desde los estados de conciencia inspirada. Pero en el caso de la escuela y del trabajo mismo de la ascesis, nos interesan las cuestiones que nosotros llamamos de superación del sufrimiento, del sentido de la vida, de la trascendencia. Es decir, dentro de los muchos problemas complejos que podría ayudarnos a resolver la conciencia inspirada, en nuestro caso, gente de escuela, estamos como
apoyándonos en ese estado de conciencia para resolver una pregunta: ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué diablos hago aquí? ¿Y qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con la vida? Que a veces no es tan fácil de resolver. Es más, yo creo que es un problema complejo, para lo cual se requiere inspiración. Así que en eso estábamos. Y se nos explicó que la iniciación de los trabajos de Ascensis consistía en, yo tomaba notas y creo que está en un material. 1. Construir una entrada a la experiencia. Eso era como paso 1 de un trabajo de Ascensis, construir una entrada a la experiencia. Paso 2 de un trabajo de Ascensis, develar o formular un propósito que te lleve a esa experiencia. ¿Te han escuchado esto? Tercero, un estilo de vida en que el acceso a esa experiencia se convierte en el tema central. Entonces, el trabajo de Ascensis, que es un trabajo para llegar a un lugar que no se puede llegar, consiste en 1. Una entrada para llegar a una experiencia. 2. Un propósito que me lleve a esa experiencia. Y 3. Un estilo de vida en que esa experiencia se vuelva el tema central. Y precisamente en ese tema del estilo de vida es donde aparecía la monografía. Para apoyar el estilo de vida se recomendó la investigación monográfica para ayudar a profundizar esa experiencia. Pero, ¿cuál es esa experiencia? Porque también eso es gracioso. O sea, ¿de qué experiencia se está hablando? ¿Estoy hablando muy raro? No. Ya, entonces eso es un tema, ¿no es cierto? Tengo una entrada, tengo un propósito, tengo un estilo de vida, todo en función de una experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? Entonces uno ahí lo único que puede hacer es recurrir a su disciplina, ¿no es cierto? Porque antes de darte los trabajos de Ascensis hicimos todo un trabajo de disciplina. Y yo personalmente, en esto de la disciplina, me tocó observar una sustancia que poníamos 1500 grados de temperatura sobre una sustancia y de repente esa sustancia se iluminaba. Luz. Y me pasó cuando vi eso que dije, obvio, está fácil, ahora sí yo puedo ser maestro. Consiste en que todo el mundo pueda saber que una sustancia, todo esto se convierte en luz. Me pareció fácil. Me llamó la atención, o sea, yo sentí en ese momento, yo ahora sí puedo ser maestro, porque uno cuando está estudiando, haciendo su disciplina, dice, además, ser maestro de otro es imposible. ¿Me entiendes? Ya no sabe lo que está haciendo. Ya no, es todo un rollo, y además tener después que explicarle a otro, no, eso. Pero en ese momento que me pasó esa cosa de que vi que todo se convertía en luz, bueno, ya, tengo que llevar a todo el mundo a que capte esa luz. Me pareció sumamente sencillo. Posteriormente a esa experiencia me llamó la atención eso de la simpleza y la obviedad con que la registré. Esta experiencia la afilié como una experiencia de reconocimiento. Es decir, una de las más caras, las más preciadas de nuestro trabajo de inspiración. De nuestro trabajo de contacto con lo profundo, digamos. Pero me llamó la atención cómo es posible que yo tenga una de las experiencias más importantes de lo que consideramos experiencias profundas con este sentimiento de obvio. Esa naturalidad que envuelve a algunas experiencias de sentido
era el velo que luego me dificultaba resolverlas, o sea, reconocerlas y peraltarlas como algo extraordinario. Esa fue mi conclusión. Justamente esa situación de decir, obvio, era después lo que me dificultaba a mí saber de qué experiencia hablamos cuando hablamos de la experiencia. Reflexionando de este modo, fui decantando de mi proceso disciplinario lo que podría ser eso, entre comillas, la experiencia, de la que Silo hace mención reiteradamente. Porque desde un tiempo a esta parte, Silo empezó a hablar de la experiencia reiteradamente, en el video llamado La Experiencia, en, muchas ocasiones. No dejó de hablar de que todo se basaba en ello. Una experiencia tan fundamental para decidir que lograrla sería la dedicación de mi vida. Esas experiencias tienden a quedar ocultas en la normalidad del fluir de la conciencia. Pero rescatarlas y ponerlas como una referencia que oriente mi búsqueda fue la base, el primer paso de la construcción de mi ascesis. Así que eso fue como partí en este cuento. Construir una ascesis, construir una entrada, toda esta cosa de la experiencia, y rescatar de la disciplina cuál es esa experiencia. Y descubrir que esa experiencia está, pero muchas veces está con el velo de lo obvio. Es tan lógico lo que ve uno durante la experiencia, es tan claro, evidente, que justamente por ser tan claro a veces uno no la peralta, no la reconoce. Oye, esto que me está pareciendo elemental, solo ahí me pareció elemental. Después ya se me dejó de parecer elemental. Las palabras que utilicé para describir lo que me sucedió fueron algo así como: todo está hecho de lo mismo. Esto fue como yo me dije, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? Bueno, todo está hecho de lo mismo. Todo es uno. Todo es lo mismo. O sea, qué fácil, todo es lo mismo. Todo está unido. Son cosas que me decía. La unidad de todo. Y de pronto me pareció que los textos de Silo solo hablaban de esto. O sea, empecé a ver eso que me estaba pasando, que todo estaba unido, que todo era uno, que todo el mundo hablaba de eso. Y que cosa que leía me parecía que era eso. Y que Silo, lo único que dijo fue esto. Eran cosas que me parecían. Y me parecía que todo el mundo lo único que quería era tener esa experiencia de unidad que yo estaba como capturando en ese momento. Y cuando reflexionaba de este modo me dije, ¿y por qué no podría ser este el tema de mi monografía? Es decir, esto que me parecía tan importante, esta experiencia que estaba viviendo, que me parecía además que leía algo y bueno, este ya lo dijo, y el otro también lo dijo, y el demás, o sea, todos hablan de esto que yo estoy mirando en este momento. Dije, bueno, y que sea este el tema de mi monografía, me baso en esta experiencia. Las preguntas, entonces, cuando dije, esta experiencia va a ser el tema de mi monografía, empecé a preguntarme cosas sobre esa experiencia. ¿Quién más la tuvo? ¿Ah? ¿Dónde apareció? ¿Quién describe algo parecido a lo que yo digo? O sea, empecé como montones de preguntas. Y lo gracioso de cada pregunta que me hice, que ninguna podía responder. ¿Me entiendes? Porque cuando te vas a la monografía te pasa eso, que inmediatamente te hacen las preguntas, como es todo fácil, te hacen las preguntas y vas a buscar aquello que ya está clarísimo, y la vas a buscar con datos, con referencia, qué sé yo, y empieza a
ya empiezas a no poder responderla como te gustaría. Ninguna tenía respuesta, pero sin embargo impulsó mi búsqueda. Empecé a leer, empecé a buscar en internet, empecé a estudiar, empecé a tratar de responder. Empecé a conversar con cierto interés que antes no conversaba. Si hacía un intercambio de cualquier cosa de ACESI, bueno, ¿y cómo es la experiencia para ti? Tenía como tema. Sabía qué preguntarte. Entonces a mi interlocutor yo lo confundía porque muchas veces no sabía cómo responderme. Pero entrábamos en una comunicación distinta. Yo tenía un interés claro en cómo hablar, en qué quería saber del otro. Así que así me pasó. Y una especie de salto cuántico que fui llegando a lo siguiente. La experiencia de unidad la puedo rescatar de un señor que se llama Zaratustra. Y eso fue para mí, sí, por alguna razón rara, pero yo dije, del mito de Zaratustra y de la experiencia de Zaratustra en ese momento histórico, que es la primera vez que está esta experiencia de unidad y que me encanta cómo este señor habla con su guía, es igual a como yo hablo con mi guía, yo voy a estudiar este gallo. Y fui acercándome, ahí voy acercándome al tema de la monografía. Se supone que eso era el origen del monoteísmo, lo único, la unidad, era como pariente. ¿Cómo se dio esa experiencia en una época histórica así tan remota? Me empezó a atraer ese señor, esa situación histórica. Además me pareció, todavía me sigue pareciendo muy atractiva. Además era una espiritualidad asociada al fuego. El fuego, mi disciplina también tiene que ver con fuego. No cabía duda que yo era eso lo que tenía que estudiar. Uno se va como convenciendo. Y después me fui preguntando, ¿y si hubo una experiencia tan importante hace 3000 años atrás? 500, 600, 700 antes de Cristo. Si hubo una experiencia tan potente, ¿cómo es que llegamos hasta hoy y peleados como estamos entre nosotros, justo en esa zona donde estaba este señor, judíos y árabes y palestinos agarrándose de las michas, poniendo en ¿Cómo es posible que algo tan maravilloso, tan profundo, después se traduzca en una, no sé, en algo más bien miserable? También todo eso me empezó a preocupar. Así que en esa preocupación, siguiendo con el tema de Zoroastro, porque esto es la investigación sobre la conciencia moral, pero en rigor yo no estaba estudiando la conciencia moral, yo estaba estudiando al Zoroastro. Al poco andar me topé con el problema del bien y del mal, porque el Zoroastro fue el primero que empezó con esta historia, que el bien y que el mal. El problema de la moral, la lucha entre lo bueno y lo malo, todo eso viene de ahí, de esa espiritualidad. Mira que antiguo. Yo creí que era judío y no, viene este otro señor. Y es más, los persas tuvieron cautivos a los judíos durante 70, 80 años. Y muchas de las cosas del judaísmo lo aprendieron de esta espiritualidad. Entonces me interesó más. Así que, ¿cómo es este tema de lo bueno y lo malo? ¿Cómo se decide? ¿Cómo se decide? ¿Qué se hace con la vida? ¿Cómo se decide cualquier cosa en la vida? ¿Qué decisión es correcta? ¿Cuál es incorrecta? ¿Qué eran los temas de esta gente también? Y yo no sé, me empecé como a angustiar, me empecé a no saber cómo abordarlo, me empecé a confundir.
esta separación entre el bien y el mal, lo divino... Y me pasó otra cosa increíble. Para mí estaba muy claro esto del bien y del mal, lo divino y lo terreno. Realmente era contradictorio. El cuerpo y el espíritu. Pero resulta que toda esa división no tiene nada que ver con nuestra espiritualidad. Entonces, yo leo la primera página de la mirada interna y la primera página de la mirada interna me refuta toda esa espiritualidad que yo estaba estudiando. Entonces, pero si me miraba a mí mismo, yo me acercaba con mucha facilidad a esa división. Yo no me acercaba, yo aspiraba a la unidad, pero mi visión era más bien dividida. O sea, ¿cómo era esto? ¿Cómo es posible que yo sienta una división tan lejana a la espiritualidad del libro, la mirada interna? Yo me pregunté esto. Todo esto empezó a confundirme. Y allí nació, dije yo, bueno, voy a hacer un paréntesis con esta historia de Zoroastro y me voy a poner a estudiar este tema, la conciencia moral, como un paréntesis para aclararme, porque me confundí entero, y luego voy a ir de nuevo hacia Zoroastro. Entonces empecé a ver qué se había dicho de la conciencia moral. O sea, alguien me preguntaba si yo era profesor, yo era ingeniero, le dije, no sé de esto. Empecé a leer autores. Y te vas topando que lees autores que son muy difíciles. Algunos los entiendes, otros no los entiendes. Pero de repente alguna cosita de uno te llega. Alguna cosita de otro. Subrayaba. ¿Qué es lo que subrayo? Lo que me llega y lo que entiendo. Mira qué curioso, porque lo que no entiendo no lo puedo subrayar, a no ser que quiera... A veces lo subrayo, no lo entiendo, pero como que una intuición me dice que ahí hay algo que tengo que investigar más. Y así un día pensé algo que me llamó mucho la atención. Dije que la conciencia moral no está en los libros. Porque todo el mundo, la moral se supone que es una cosa que uno tiene que estudiar. Entonces dije, la conciencia moral no está en los libros, la conciencia moral está en mí. En mí se tiene que configurar esa conciencia que yo quería comprender. ¿Me entiendes? O sea, porque todos hablan de la moral, pero es algo que, si existe, tiene que estar en uno. En mí está el momento de toma de decisiones fundamentales de la vida. Tiene que estar. Entonces dije, la conciencia moral, y esta es la hipótesis, es una estructura de conciencia. ¡Wow! Yo me sentí ya filósofo. ¿Me entiendes o no? Porque el negro estaba en ese tema con la psicología 4, que es la estructura de conciencia. Él sintetiza la psicología 1, 2 y 3, la 4, y todo lo refiere a estructuras de conciencia. Entonces, que la nauseada, que la alienada, que la asqueada, y la inspirada. ¿Me entiendes? Y muchos autores habían descrito los otros tipos de conciencia, y a él le tocó describir esta estructura de conciencia inspirada, que es la que nosotros necesitamos para estos trabajos. Y yo, como está este tema, dije, bueno, la conciencia moral será una estructura de conciencia. Y ahí puse la hipótesis, y ya después les puedo contar. Se los cuento así porque para evitar creer que uno parte una monografía porque tiene algo claro. Uno parte una monografía porque algo pasó que le interesó, pero que en realidad está muy confuso. Y que además no tiene cómo resolverla por el intelecto. O sea, como te dijera, sobre la moral se ha escrito tanto. O sea, no tienes cómo, yo no tengo el tiempo. A mí me hubiera gustado, yo pasé por crisis. ¿Por qué no estudié filosofía en vez de haber estudiado ingeniería? ¿Me entiendes? Entonces es tan difícil el tema que te metes que no te queda otra que resolverla desde la inspiración. Y entonces estás en el tema de la escuela, tomando un tema
llenándote de datos que son importantes, pero que al final no lo vas a poder resolver desde el intelecto. Lo vas a tener que resolver desde la propia Ceci, que es tu tema. Y resolver algo desde la inspiración, te quiero ver, es interesante. Maestros que les den otros puntos de vista, ¿eh? Porque esto es un punto de vista, eso se capta, ¿no? Pero fue así, ¿eh? Es verdad. No tenía cómo resolverlo. Y cuando creí que lo podía resolver, estuve a punto de dejarla, de abandonar. Sí, porque, como te dijera, nosotros tenemos como tema maestros de escuela. Entonces yo digo, es una gran tarea, porque nos volvemos especialistas en lograr ciertos estados de conciencia que tienen esta dificultad, que no son tan fáciles de lograr, porque si uno hiciera ya, cierro los ojos, hago 1, 2, 3, 4 y estoy, ¿me entiendes o no? Se pasa anfetamínico, me iría... Pero resulta que no es así. Resulta que 1, 2, 3, 4 y no puedo. No llego. Entonces, pero hay un tema. Por alguna razón, aunque haya sido por casualidad, alguna vez me pasó. Yo no sé, pero o en la disciplina, o incluso si no me pasó en la disciplina, por azar, alguna vez me pasó este estado, esta experiencia de que lo que vemos cotidianamente, separados, tú, yo, los otros, y qué sé yo, no es como lo vemos. Alguna vez, sea por una comunicación, a veces nos pasa en una conversación, ¿ah? Que nos enamoramos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno conversa de repente con alguien y empieza a registrar un enamoramiento. Ahí uno está pasándole algo. No necesariamente es un enamoramiento con el sexo opuesto, puede ser un enamoramiento por la comunicación. Ahí está pasando algo. Entonces, la experiencia existe. Eso que nos dice Silo. ¿Ah? La experiencia, bueno, esa experiencia está. Y yo digo, es casualidad. Llegué a ella siguiendo la disciplina por casualidad. Bueno, es mal. Si llegué a ella por casualidad, va a ser difícil, tengo que esperar casualidad. A mí no me interesa llegar por casualidad, a mí me interesa ubicar la forma de colocarme para que la inspiración me arrebate de repente o me haga resolver problemas. Si no es por casualidad, y efectivamente los trabajos de Ceci nos permiten aproximar esa experiencia. Bueno, ¿qué va sucediendo? Hola, Pía. ¿Qué va sucediendo? Va sucediendo que este trabajo me empieza a cambiar. Porque yo lo primero que quiero es cogerla. Como quiero coger todo en mi vida. Poseerla. Así como, ¿ah? Y resulta que no puedo, y no me resulta, 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 hasta que tengo que decir, ¿y si cambio de actitud? Ya, voy a cambiar de actitud. Entonces hago... Pero resulta que al cambiar de actitud para llegar a ese estado, resulta que me encuentro contigo y empiezo a ver que a ti también te tengo que tratar con una actitud distinta. O sea, ¿me entiendes o no? Empiezo a necesitar un cambio de comportamiento, no solamente del modo de acceso a esos estados. En realidad empieza a cambiar mi vida entera. Para llegar a las experiencias, a ponerme en esos estados, empieza a modificarse mi vida entera. Por eso se habla de estilo de vida. Si de repente pispo, oye, que a esto de repente se me está acercando, porque de repente uno hace algunos trabajos y dice, se me está acercando, de repente se me aleja, pero de repente se me está acercando. Bueno, yo me entusiasmo, entonces ¿por qué no cambiar la vida? Si a mí lo que me gusta es ese estado, es ese modo.
bueno, entonces empieza esto a convertirse, a ganar centro en mi vida. No es ya algo que me voy a dedicar de repente, empieza cada vez a ser más importante. Entonces cambia de prioridad con respecto a otras cosas. Y al cambiar de prioridad se va a modificar, se va cambiando mi vida. Bueno, en todo ese rollo viene el tema de la monografía, porque uno dice, ¿cómo puedo estar más en tema? ¿Me entiendes o no? Pues si yo, mi problema es que un ratito estoy en este tema y después cualquier cosa me saca para cualquier lado. Necesito que mi cabeza esté ocupada en algo de esto. Y por eso me pongo una monografía, porque necesito que mi cabeza esté más ocupada en estos temas. Y es muy raro, si mi cabeza no se ocupa en estos temas, se ocupa de otros. ¿Y sabía de qué otros? De tonteras. ¿Ah? De hacer trámite y de decir, porque vi mi idea haciendo trámite. Bueno, pero es así, la cabeza, lo que no puede la cabeza es estar desocupada. ¿Me entiendes o no? Eso no puedes. Eso es lo más difícil, es lo que hacemos acá. Es decir, cómo desocuparla. Pero eso no puede. Lo que puedo es ocuparla con mayor libertad, con mayor intencionalidad en los temas más intensos. Eso sí puedo. Me gustaría comentar una experiencia estando en eso, como en esos temas, ¿no? En un momento, en mi caso, mayormente cuando me conecto en esos temas es cuando hago música. Entonces, para hacer música preparo un ambiente. Prendo la computadora, pongo una base, entonces todo eso va generando todo un ambiente y ¡paf! Se viene para hacer una canción. Entonces, en un momento me puse a mirar la televisión y en ese momento capté que era como en la televisión. ¿Por qué? Estaba la antena de aire, ¿no? Y la antena de aire capta señales que están. La antena de aire eran como los sentidos, ¿no? Y dije, bueno, si la antena de aire no funciona, no capta ese sentido. Entonces lo vi como el tema de la contradicción. Mi antena no funciona, me digo. Entonces empecé a reparar la antena, empecé a el corazón que se quede más tranquilo, la cabeza. Entonces empecé como a reparar la antena propia de uno. Entonces no es que esas señales están siempre dando, pero uno es el que está un poco desarmonizado. Claro, exacto. Entonces, bueno, eso fue como mirando el funcionamiento de una antena. Dije, bueno, yo también soy como una antena que según cómo esté voy a captar o no cierto canal, ¿no? Si esta experiencia a la cual buscamos acceder existe, no es que la produzcamos nosotros, está ahí dando señales y está constantemente dando señales, y si no la captamos es por lo que tú te llamas Juan, sí, es por lo que Juan dice, es porque hay algo que está interrumpiendo la señal. Que en la medida que nos vamos acercando a esta experiencia y vamos como intencionalmente buscándola y transformando nuestra vida para poder dejar que nos toque, no sé cómo hablar, vamos a estar en otra. Y el tema, es raro lo que voy a decir, a lo mejor es verdad que todo es uno. Entonces, cuando alguien logra que la experiencia lo toque, inspirarse, esa cuestión es un poquito contagiosa. No solamente le pasa a uno, le pasa a otros. Y muchas veces los ámbitos se contagian y empieza a facilitarse esto que estamos hablando. ¿Me entiendes? Pero hay que hacer, todavía estamos, hay que hacer el esfuerzo, pero de repente estamos nosotros trabajando y al que le toca es a él. Fantástico, porque ligerito, solo por sentir esa sintonía, va a pegarle a otro. Y el ámbito empieza a transformarse, o sea, es como... Y no te digo si tenemos un ámbito que pueda tomar estos contactos cuando llegue otra gente. O
O sea, yo no sé. Porque también hay otras experiencias, nosotros las hemos vivido en Punta de Vaca. Y acá también el día que hicieron la inauguración del parque. O sea, el día que ustedes inauguraron el parque, me van a decir lo que me van a decir. Pero yo sé que se vivió un momento de inspiración colectiva. ¿Me entiende? Y cada uno de ustedes estaba en un estado de qué bien me siento. ¿Ah? Y a ustedes les parecía que ese sentirse bien es como lógico. Eso es lo que me refiero cuando les digo las experiencias de superiores, por decirlo así, parecen que son obvias. Oye, si yo me siento muy bien hoy día, ¿cómo no me voy a sentir bien si viene tanta gente? ¿Ah? Si vienen todos mis amigos, se estamos inaugurando, por supuesto que me siento bien. Yo les digo, ese día yo lo vi en el video, aquí hubo un fenómeno, eso es una experiencia colectiva de inspiración. De esos momentos que uno dice agradece en tu interior. Y eso se produce por contagio, porque a alguien le pasó y había mucha carga, un momento especial. Bueno, lo que dice Juan, uno prepara el ámbito para que se produzca. ¿Ah? La inspiración musical tú preparas y haces todo un juego y traes, y qué sé yo, y de repente se te ocurre la música que en tu día se te ocurrió. Uno hace ese juego de preparar para que llegue, nos toque una experiencia como esa. Inauguro el proyecto. Pero lo que se le produjo a cada uno individualmente. Y estoy seguro que sintieron como un momento de mucha plenitud, de mucha alegría. Y suave. Y suave. Porque además tiene esa característica, muchas de estas experiencias tienen mucha suavidad. Hago un pedido interno. ¿Cuál es el tema que tengo que investigar? Y trato de hacer silencio. Y por supuesto no se me ocurre nada. Pero de repente estamos conversando y alguien me dice, tú podrías, no sé, escribir algo sobre la acción. Por ejemplo. Y a mí me resuena profundamente. Entonces digo, puede ser. ¿Me entiendes? Puede ser. O sea, siento que lo que tú me estás diciendo me está llegando, me resuena. Por lo tanto, lo tomo. No lo abandono, lo tomo. Me da susto. Bueno, pero ¿qué me importa? Ya estoy acostumbrado a que el susto tengo que dejarlo. Si total, esto no es un tema para largo. Si sale algo fantástico, pero si no, es un tema para largo, es una búsqueda. Un poco así, o sea, realmente trato de que el juego sea el juego. El juego es guiarse por la experiencia profunda. Que es la situación de todos nosotros. Terminamos la disciplina y quedamos, no sé cómo quedaron ustedes, pero uno queda bastante a la deriva. ¿Ah? Queda a la deriva. Y realmente queda a la deriva en el sentido, y uno queda con la expectativa de que un maestro te explique. Pues imagínate que tienes asilo, pues ponerte el top. ¿Ah? Tampoco sabes muy bien cómo acercarte a él y decirle Silo, entonces ahora cómo es. Bueno, a mí me tocó, yo terminé mi disciplina, me acerqué a Silo, y Silo me mira y me dice, ¿qué dices? Y yo me quedé en silencio. Y Silo me mira y me dice, hay cosas de las que se puede hablar y cosas de las que no se puede hablar. Estas no se pueden hablar. Y esa fue la conversación. Y creo que tenía razón. Creo que tenía razón. Es muy difícil hablar de esto. ¿Y qué me va a decir? No se me entiende. Si es algo que uno tiene que hacer. Y pero a mí lo que me gusta es esto, si lo logramos. ¿Sabes lo que significa lograr esto? O sea, tener avance en este trabajo. Es abrirle el futuro a este parque, a los otros parques, a la escuela de Silo y a la humanidad entera. Es encontrar el camino para el cambio humano. ¿Me caché? Para mí yo lo veo así.
Solo que ese camino al cambio humano no puede ser solamente una declamación, tiene que ser irlo descubriendo. Y si lo voy descubriendo y me acerco, a pesar de que a veces me alejo, pucha, también me va ayudando otras cosas, me voy llenando de fe, me voy llenando de, oye, esto es posible. Me pongo a transmitirlo porque yo sé que si otro la agarra más rápido también me va a ayudar. ¿Me entiendes? ¿No? Si construimos ámbitos en temas, te aseguro que esto va a ir más rápido. Ya, yo no sé cómo es para ustedes, pero el trabajo de ACESI es, los que se meten en el trabajo de ACESI tienen que estar dispuestos a que sus crisis, en vez de disminuir, van a aumentar. ¿Me entiendes? No, porque uno entra en una inestabilidad permanente. O sea, tú estás haciendo una cosa rarísima. No se me entendió. O sea, por eso le dije, vamos a hacer algo que no se puede. O sea, eso es rarísimo. ¿Cómo lo haces si no se puede hacer? Es rarísimo. Entonces, en rigor, ese trabajo te va a desestabilizar. Y una crisis es desestabilización. O sea, por eso digo, vas a estar en duda, en crisis, en desestabilización. De repente, algo tiene porque por algo te entusiasma, ¿me entiendes? ¿No? Pero no es así que la encontré. No la encontré. Y cuando la encontré, en realidad perdí. El día que digo, la encontré, la verdad perdí, dejé el trabajo. O el trabajo me dejó, no sé. Está el registro de la inspiración y está la traducción que yo hago en ciertos momentos. Y a veces esa traducción, a pesar del registro de certeza, puede que esté teñida. Está bueno, esté teñida. Pero tengo yo, voy adentrándome a captar de que no necesariamente todo lo que me pasa, o sea, en síntesis, te encuentro toda la razón.